Todavía recuerdo el día en que mi mundo se vino abajo. Era una fresca tarde de otoño, y yo estaba de pie en la sala de estar, apretando entre mis manos la carta de aceptación a la escuela de arte, mientras el rostro de mi padre se tornaba de un alarmante tono rojo. ¿Escuela de arte? Su voz destilaba desprecio al mirar el sobre. Después de todo lo que hemos hecho para asegurar tu lugar en Harvard Lab, tenía 22 años, recién salida de la universidad con una doble titulación en Bellas Artes y Negocios, una especie de compromiso que había hecho para apaciguar a mis padres mientras seguía mi pasión. Pero ahora, de pie en nuestra meticulosamente decorada sala que más parecía una corte judicial, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Papá, por favor, suplicaba, tratando de mantener la voz firme. La Academia de Arte de Florencia es una de las escuelas más prestigiosas del mundo. Solo aceptan a 12 estudiantes al año. Mi madre estaba sentada al borde del sofá de cuero, con las manos perfectamente cuidadas entrelazadas tan fuertemente que sus nudillos se habían puesto blancos. Sofía, dijo, usando mi nombre completo en vez del habitual Sofie, no gastamos una fortuna en tu educación para que lo tires todo por la borda con pinturas. La forma en que pronunció pinturas, como si se tratara de algo sucio, algo inferior, me rompió el corazón. En las paredes colgaban obras de arte carísimas que mis padres habían coleccionado a lo largo de los años, no porque apreciaran el arte, sino porque cada pieza era una buena inversión. No estoy tirando nada por la borda, insistí. Puedo ganarme la vida como artista. Ya vendí 3 piezas en la exposición de fin de carrera. ¿Por cuánto? Me interrumpió mi padre, alzando la voz. ¿Unos cientos de dólares? Eso ni siquiera cubre la comida de una semana. Fue hasta su escritorio y sacó un sobre grueso, mi carta de aceptación a Harvard Lab. La había estado llevando consigo por semanas, mostrándosela a todo el que quisiera escuchar. Esto, me lo agitó en la cara, esto es tu futuro. No alguna fantasía sobre convertirte en artista. Respiré hondo, reuniendo todo el valor que me quedaba. Me voy a Florencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de mi padre pasó del rojo al púrpura, y el agudo resuello de mi madre cortó el aire como un cuchillo. Si eliges esto, dijo él, con la voz peligrosamente calmada, lo eliges sin nuestro apoyo. Sin dinero, sin contactos, sin nada. Richard, jadeó mi madre, pero él levantó la mano. No, Catherine. Tiene que entender las consecuencias de sus decisiones. Se volvió hacia mí. Tienes hasta mañana por la mañana para decidir. Harvard Lab y tu familia, o esta, ilusión artística, y nada más. No necesitaba hasta la mañana. Elijo el arte. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera dudar. Mi madre rompió en llanto, y el rostro de mi padre se endureció como nunca lo había visto. Entonces haz tus maletas, dijo con frialdad. Tienes 1 hora. Después de eso, ya no eres bienvenida en esta casa. Esa noche me fui con 2 maletas, una llena de ropa, la otra con mis materiales de arte. Mi habitación de infancia, que alguna vez fue un santuario lleno de caballetes y lienzos a medio terminar, ahora se sentía como un museo de sueños abandonados. Mientras empacaba, oía a mi madre sollozar en la planta baja y los pasos pesados de mi padre recorriendo el pasillo. Mi hermana menor, Lily, se deslizó en mi habitación mientras cerraba la última maleta. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. ¿A dónde vas a ir?, susurró. Tengo algo de dinero ahorrado, le aseguré, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Y Marie dijo que puedo quedarme con ella hasta que resuelva todo. Marie, mi mejor amiga desde la secundaria, era la única que siempre había apoyado mis sueños artísticos. Ya vivía en Nueva York, trabajando como diseñadora gráfica y compartiendo un diminuto apartamento con otras 2 chicas. Lily me abrazó con fuerza. Cambiarán de opinión, dijo, aunque las 2 sabíamos que era mentira. Los Blackwood no cambiaban de opinión. O se salían con la suya, o te daban por perdido. Cuando salí de mi casa esa noche, mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. Mi madre estaba junto a las escaleras, con lágrimas corriendo por su rostro, pero no hizo ningún intento de detenerme ni de despedirse. La pesada puerta de madera se cerró tras de mí con un golpe seco, y así, estaba sola. Los siguientes meses fueron un torbellino de agotamiento y determinación. Me mudé con María a Nueva York, dormía en su sofá y trabajaba en 3 empleos mientras me preparaba para mudarme a Florencia. Durante el día, era barista en una cafetería elegante. Por las tardes, daba clases de arte en un centro comunitario, y los fines de semana, hacía pintura facial en fiestas infantiles. Cada momento libre lo dedicaba a pintar, mejorar mi portafolio y aprender italiano por internet. Las palabras de mis padres resonaban en mi mente cada vez que sentía ganas de rendirme.
Vas a fracasar. Los artistas no ganan dinero de verdad. Estás arruinando tu vida. Pero en vez de quebrarme, sus dudas me impulsaban. Cada crítica se convertía en una pincelada, cada rechazo en una nueva capa de pintura. 6 meses después, abordé un avión rumbo a Florencia con todo lo que tenía en 3 maletas. El dinero que había ahorrado apenas cubría el primer semestre de matrícula y una pequeña habitación en un piso compartido, pero lo estaba logrando. De verdad lo estaba logrando. Florencia era todo lo que había soñado y más. La ciudad en sí era arte. Cada edificio, cada esquina, cada atardecer sobre el río Arno parecía susurrar siglos de inspiración artística. En la academia, me sumergí en mis estudios con una pasión que incluso me sorprendió. Mientras otros se quejaban del horario extenuante y los profesores exigentes, yo prosperaba. El profesor Alessandro Rossi, mi principal instructor, se convirtió no solo en un mentor, sino en un verdadero defensor de mi obra. Vio algo en mis pinturas que ni siquiera yo reconocía, una emoción cruda, una profundidad que brotaba de muy dentro. Tu dolor, me dijo un día mientras analizábamos una de mis obras, sangra sobre el lienzo. Pero también tu fortaleza. Esto no es solo técnica, Sofía. Esto es verdad. Esa verdad se sentía en cada pieza que creaba. Mi primera obra importante en la academia fue un óleo de gran formato titulado Desheredada. Representaba a una joven de pie en el umbral de una puerta oscura, su sombra alargándose hacia una habitación cálida e iluminada a la que ya no podía entrar. Los críticos la describieron como conmovedoramente hermosa y una obra maestra del realismo moderno. Cuando se vendió por 15.000 euros en la exposición de invierno, sentí una oleada de reivindicación. No eran los millones con los que trabajaba mi padre en su despacho, pero era mucho más que unos cientos de dólares. Usé el dinero para asegurar el siguiente semestre y comprar mi primer set profesional de óleos. Pero fue mi serie Ecos del Rechazo la que lo cambió todo. A lo largo de un año, creé 12 grandes pinturas, cada una capturando un momento de rechazo personal transformado en algo bello. La pieza central era un enorme lienzo titulado La Última Cena de los Desheredados, una interpretación moderna del fresco de Da Vinci, pero con sillas vacías y platos abandonados, convirtiendo la mesa familiar en un símbolo de exclusión. El profesor Rossi fue fundamental para conseguir que la serie se exhibiera en una galería prestigiosa de Florencia. La noche de la inauguración, vestida con un sencillo vestido negro de segunda mano, observaba cómo los críticos y coleccionistas se desplazaban de obra en obra, susurros de admiración creciendo con cada pintura. Para la medianoche, 9 de las 12 piezas se habían vendido, por precios que me hacían girar la cabeza. La Última Cena sola se vendió por 200.000 euros a un reconocido coleccionista italiano. Mientras sostenía la copa de champán con manos temblorosas, el profesor Rossi se acercó con una sonrisa. ¿Lo ves, Sofía? A veces, las mismas personas que intentan apagar nuestro fuego, terminan avivándolo. Esa noche, mientras me sentaba sola en mi pequeño apartamento contando los ceros del cheque, pensé en llamar a mis padres. Seguramente ahora entenderían. Seguramente este éxito les demostraría lo equivocados que estaban. Pero no llamé. En su lugar, tomé ese dinero, alquilé un estudio de verdad, compré los materiales de mayor calidad que pude encontrar y me lancé de lleno a crear más arte. El dolor de su rechazo se había convertido en mi mayor fortaleza. Aún no estaba lista para soltarlo. Lo que no sabía era que mi éxito en Florencia era solo el comienzo. La verdadera prueba vendría 3 años después, cuando mi nombre resonara en los pasillos de las galerías más prestigiosas de Nueva York, y el mundo del arte descubriría cuán equivocada estaba mi familia sobre la ilusión artística de su hija. 3 años después de mi gran avance en Florencia, estaba en mi estudio en Nueva York, contemplando mi última creación, un enorme tríptico titulado Génesis del Abandono. La obra me había llevado 8 meses completar. Cada panel medía casi 2 metros de alto por 1,5 de ancho, y contaba la historia del rechazo familiar a través del simbolismo abstracto y un realismo inquietante. Había regresado a Nueva York no porque extrañara mi hogar, sino porque conquistar la escena artística estadounidense era la prueba definitiva de mi éxito. Florencia me había dado la base, pero Nueva York me daría la reivindicación. Mi nueva exposición se inauguraba en 2 días en la prestigiosa Morgan Gallery en Chelsea. La propia Victoria Morgan había descubierto mi trabajo durante un viaje a Italia y prácticamente rogó por representarme en Nueva York. La muestra presentaría 20 de mis obras, incluido el tríptico, que ya estaba generando gran expectación en el mundo del arte. Sofía, la voz de Victoria interrumpió mi contemplación al entrar al estudio. El crítico de arte del New York Times ya está aquí. ¿Estás lista? Asentí, alisando mi bata manchada de pintura.
Aprendí hace tiempo que no hay que vestirse para impresionar a los críticos. Esperan que los artistas luzcan auténticos, y la autenticidad vende mejor que el brillo superficial. La entrevista fue mejor de lo que podía haber esperado. El crítico quedó especialmente conmovido por Génesis del abandono, pasando casi una hora analizando sus capas de significado. Cuando el artículo salió al día siguiente, superó incluso las expectativas de Victoria. Estrella en ascenso Sofía Blackwood lleva la emoción cruda al lienzo, decía el titular. Su obra habla de la experiencia universal del rechazo y transforma el dolor personal en belleza trascendental. El centro de su próxima exposición, un tríptico valorado en $4 millones, ya está siendo aclamado como una obra maestra del arte contemporáneo. La mañana de la inauguración, Victoria llamó en pánico. Sofía, necesitas saber algo. Tus padres confirmaron asistencia para esta noche. Mi mano se congeló sobre la taza de café. ¿Qué? Llamaron a la galería esta mañana. Aparentemente, el bufete de abogados de tu padre representa a uno de nuestros principales coleccionistas y vieron el artículo del Times. Hizo una pausa. ¿Debo pedir seguridad que los rechace? Lo pensé por un largo momento. No, dije al fin. Déjalos venir. Es hora de que vean en lo que se ha convertido su ilusión artística. Esa noche, me encontraba en la galería llena de gente, observando cómo los coleccionistas y críticos más importantes de Nueva York recorrían el espacio. La exposición se titulaba El precio del rechazo, una doble interpretación intencionada que no había pasado desapercibida. Estaba explicando las técnicas de una de mis piezas más pequeñas a un coleccionista cuando escuché una voz familiar que aún me perseguía en sueños. Sofía. Me giré para encontrar a mis padres, que lucían exactamente como los recordaba, aunque de algún modo más pequeños. Mi padre vestía su mejor traje, el que reservaba para casos importantes. Mi madre llevaba Chanel, con sus perlas brillando bajo las luces de la galería. Detrás de ellos estaba mi hermana Lily, con lágrimas en los ojos. Madre. Padre, mi voz fue firme, profesional. Bienvenidos a mi exposición. Los ojos de mi padre recorrieron la sala, notando los puntos rojos junto a la mayoría de las obras, señal de que ya estaban vendidas. Los precios le habrían parecido impensables 5 años atrás. Tu obra, empezó mi madre, luego se detuvo, sin encontrar palabras. Es diferente a lo que esperábamos. Alcé una ceja. ¿Qué esperaban? ¿Pinturas con los dedos? Antes de que pudieran responder, Victoria apareció a mi lado. Sofía, cariño, la curadora del Guggenheim quiere hablar sobre adquirir Génesis del abandono para su colección permanente. Ofrecen 4.5 millones. Vi la mandíbula de mi padre caer, y por primera vez en mi vida, pareció genuinamente sin palabras. Diles que lo consideraré, dije con calma, pero recuérdales que el Museo de Arte Moderno también está interesado. Victoria asintió y se desvaneció entre la multitud. Mi padre carraspeó. Sofía, quizás podríamos hablar en privado. Tu madre y yo, quizás fuimos apresurados en nuestro juicio. Los miré, de verdad los miré, y vi lo que no podían decir. No habían venido porque estuvieran orgullosos o porque se arrepintieran. Habían venido porque ahora yo era lo suficientemente exitosa como para ser reconocida. Me temo que no tengo tiempo para una conversación privada, respondí con frialdad. Hay coleccionistas esperando. Pero pueden disfrutar de la exposición. Esa pieza de allí, señalé la última cena de los repudiados, traída desde Florencia, puede interesarles especialmente. Trata de una familia que valoraba más el estatus que el amor. Se vendió por 2 millones la semana pasada. El rostro de mi madre se descompuso. Sofía, por favor. Seguimos siendo tus padres. No, dije con firmeza. Perdieron ese derecho cuando me dieron una hora para empacar mi vida. Mi arte, aquello mismo que rechazaron, me ha hecho más exitosa de lo que jamás imaginaron. Pero el éxito no es la razón por la que estaban equivocados. Estaban equivocados porque eligieron sus expectativas por encima de la felicidad de su hija. Lily dio un paso al frente y sacó algo de su bolso. Era una hoja arrugada, un dibujo que le hice cuando éramos niñas. Guardé esto, dijo suavemente. Siempre creí en ti, Sofía. Sentí las lágrimas asomar, pero las contuve. Ese no era el momento para una reconciliación emocional. Señores Blackwood, Victoria había regresado. Lamento interrumpir, pero el alcalde ha llegado y ha pedido expresamente conocer a la artista. Me volví hacia mi familia. Gracias por venir. La exposición estará abierta 6 semanas más, si desean volver. Aunque la mayoría de las obras ya están vendidas, aún pueden verlas. Eso es gratis. Mientras me alejaba, escuché a mi padre decir: Sofía,
Espera. Pero no me detuve. Hace 5 años, me obligaron a elegir entre mi arte y mi familia. Nunca imaginaron que triunfaría con lo primero, y ahora querían fingir que lo segundo no había sido destruido por sus propias decisiones. Esa noche, cuando los últimos invitados se fueron y la galería quedó en silencio, me quedé frente a Génesis del abandono. El tríptico contaba mi historia. El primer panel mostraba el momento del rechazo, el segundo retrataba el dolor y el esfuerzo de reconstruirme, y el tercero revelaba el surgimiento del éxito y la autoaceptación. Victoria se unió a mí con 2 copas de champán en mano. Tu familia dejó esto para ti, dijo, entregándome un sobre junto con la copa. Dentro había un cheque por 50,000 pesos, la cantidad que habían planeado destinar a mi educación en Derecho, y una nota que decía, nos equivocamos. Lo sentimos. Saqué mi teléfono y tomé una foto del cheque. Luego, lo rompí cuidadosamente en pedazos y los dejé caer en la elegante papelera de la galería. Diles, le dije a Victoria, que mi arte ya no está a la venta. A ningún precio. A la mañana siguiente, comencé una nueva pintura. Esta no trataba sobre el rechazo, el dolor ni la reivindicación. Trataba sobre la libertad de elegir tu propio camino, de definir tu propio éxito, de decidir quién merece un lugar en tu vida. La titulé El precio de la libertad y nunca la puse a la venta. Ahora cuelga en mi estudio privado, como recordatorio de que a veces, el mayor triunfo no es demostrar a los demás que estaban equivocados, sino demostrarte a ti misma que siempre tuviste razón. El mundo del arte sigue clamando por mis obras, que se venden regularmente por millones. Mis padres a veces envían mensajes a través de Lily, pidiendo volver a ser parte de mi vida. Tal vez algún día esté lista para esa conversación. Pero por ahora, me basta con saber que mi ilusión artística resultó valer mucho más que cualquier título de abogada, no solo en dólares, sino en la invaluable moneda de la verdad personal. Después de todo, el éxito no se trata solo de demostrar que tus críticos estaban equivocados. Se trata de demostrarte que tú estabas en lo cierto desde el principio.